Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a hacer una descripción técnica de este antiguo comprobador de transistores y diodos, denominado transdiómetro, que se vendía como kit de montaje en las tiendas de electrónica de su época, pues considero interesante conocer cómo funciona. Así que vamos a comenzar. Descripción técnica. Comprobador de transistores y diodos transdiómetro, modelo TD2, fabricante Retex Sociedad Anónima, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, año 1968. Categoría aparato de medida y servicio, equipo de laboratorio. Tensión de funcionamiento 2 pilas de 1,5 voltios. Ancho, altura y profundidad 95 x 75 x 120 milímetros. Peso neto 480 gramos. Rango de medición, transistores de potencia PNP y NPN. Corriente de colector emisor hasta 130 mA. Beta hasta 300. Transistores de señal débil PNP y NPN. Corriente de colector emisor hasta 3 mA. Beta hasta 1000. Descripción física. En la parte superior de esta imagen podemos ver en el centro un zócalo conector para pinchar pequeños transistores con patillas de hilo. A la derecha tenemos un conmutador de 2 posiciones para seleccionar el modo de funcionamiento. De un lado, transistor de potencia o voltaje de la pila, y del otro lado, transistor de señal débil o diodos. Debajo de este conmutador y en el centro tenemos otro para seleccionar el concepto a medir. De un lado, la corriente de fuga entre colector y emisor, y de otro lado, la ganancia del transistor, que aproximadamente es el valor de beta. Debajo de este conmutador y en la parte inferior derecha tenemos otro conmutador que tiene 3 funciones. Con la palanca deslizante en el centro, el transdiómetro está apagado y no hay consumo de pilas. Con la palanca deslizante en la parte superior, seleccionamos transistores de tipo NPN y diodo en polarización inversa. Con la palanca deslizante en la parte inferior, seleccionamos transistores de tipo PNP y diodo en polarización directa. En el frontal tenemos un instrumento de medida con fondo de escala de 3 mA y con varias escalas en su limbo. La de arriba en color negro es una escala de miliamperios de 0 a 3 miliamperios. La siguiente es una escala roja de 0 a 1000 de beta. La siguiente más abajo es una escala de 0 a 130 miliamperios continuada por una banda verde para indicar si la pila está dentro del margen de voltaje de funcionamiento. Debajo de esa escala tenemos una escala roja de 0 a 300 de beta. Y por último, en la parte inferior, tenemos una escala de barra de fugas dividida en 2 tramos, de colores verde y rojo, siendo la verde la que indica fugas aceptables y la barra roja la que indica fugas que no son aceptables en un transistor o diodo. En la parte delantera de este aparato de comprobación de transistores tenemos 3 hembras de banana de colores rojo para el colector, blanco para la base y negro para el emisor, y símbolo de diodo, cátodo en la hembra de color rojo y ánodo en la hembra de color negro, así como en la parte inferior símbolo de cortocircuito entre la hembra de color rojo y la de color negro, para la prueba de estado del voltaje de la pila. En la parte posterior de este aparato de comprobación de transistores tenemos un conector jack de 3,5 milímetros en el que se puede conectar un sensible miliamperímetro auxiliar para medir la corriente de base a emisor. Descripción funcional. En esta imagen tenemos el circuito completo del transdiómetro TD2 de Reteskit, con sus bornas hembras de banana de colores negro, blanco y rojo que están en paralelo con el zócalo conector de transistores con patilla de hilo, y a la izquierda tenemos los 3 conmutadores deslizantes. Para medir transistores NPN de potencia, primero colocamos el conmutador inferior en la posición de desconectado, el conmutador superior en la posición de transistor de potencia y el conmutador central en la posición de fuga. Después conectamos el transistor NPN de potencia con las pinzas de cocodrilo en sus contactos correspondientes a emisor, base y colector.
Después encendemos el transdiómetro desplazando la palanca deslizante a la posición transistor NPN, y si el transistor no tiene fugas, la aguja no debe moverse, señalando 0 mA. En caso de que la aguja marque fugas, deberá determinarse si dichas fugas son normales y aceptables o no lo son. Ahora podremos medir la ganancia desplazando la palanca del conmutador central a la posición ganancia, y si el transistor amplifica, la aguja deberá desplazarse para indicar la corriente de colector a emisor y además la beta, y deberá determinarse si dicha corriente de colector y la beta indicada son normales y aceptables o no lo son. El circuito de la derecha es el circuito simplificado equivalente del transdiómetro TD2 de Reteskit cuando estamos haciendo esta prueba. Lo mismo que ya se ha explicado deberá de hacerse para medir transistores de potencia PNP, con la única diferencia de que en el selector inferior, desde la posición de apagado, pondremos la palanca del conmutador deslizante en la posición PNP. Primero mediremos la corriente de fuga colector-emisor, y si el resultado es correcto, pondremos la palanca del conmutador en ganancia y podremos leer la corriente de colector a emisor y la beta. El circuito de la derecha es el circuito simplificado equivalente del transdiómetro TD2 de Reteskit cuando estamos haciendo esta prueba. Para medir transistores de señal débil NPN, primero colocamos el conmutador inferior en la posición de desconectado, el conmutador superior en la posición de transistor de señal débil y diodos, y el conmutador central en la posición de fuga. Después conectamos el transistor NPN de señal débil con las pinzas de cocodrilo en sus contactos correspondientes a emisor, base y colector, o en el zócalo para pinchar el transistor. Después encendemos el transdiómetro, desplazando la palanca deslizante a la posición transistor NPN. Y si el transistor no tiene fugas, la aguja no debe moverse, señalando 0 mA. En caso de que la aguja marque fugas, deberá determinarse si dichas fugas son normales y aceptables o no lo son. Ahora podremos medir la ganancia desplazando la palanca del conmutador central a la posición ganancia, y si el transistor amplifica, la aguja deberá desplazarse para indicar la corriente de colector a emisor y además la beta, y deberá determinarse si dicha corriente de colector y la beta indicada son normales y aceptables o no lo son. El circuito de la derecha es el circuito simplificado equivalente del transdiómetro TD2 de Reteskit cuando estamos haciendo esta prueba. Lo mismo que ya hemos explicado deberá de hacerse para medir transistores de señal débil PNP, con la única diferencia de que en el selector inferior, desde la posición de apagado, pondremos la palanca del conmutador deslizante en la posición PNP. Primero mediremos la corriente de fuga colector-emisor, y si el resultado es correcto, pondremos la palanca del conmutador en ganancia y podremos leer la corriente de colector y la beta. El circuito de la derecha es el circuito simplificado equivalente del transdiómetro TD2 de Reteskit cuando estamos haciendo esta prueba. Para comprobar diodos, primero colocamos el conmutador inferior en la posición de desconectado, el conmutador superior en la posición de transistor de señal débil y diodos, y el conmutador central en la posición de fuga. Después conectamos el diodo con las pinzas de cocodrilo en sus contactos correspondientes a ánodo y cátodo, o en el zócalo para pinchar el transistor con el ánodo en emisor y el cátodo en colector. Después encendemos el transdiómetro desplazando la palanca deslizante a la posición transistor PNP y diodo en directa, y si el diodo no está abierto, la aguja deberá moverse señalando la corriente de ánodo a cátodo. En caso de que la aguja no se mueva, se podrá entender que el diodo está abierto. Ahora podremos medir la corriente inversa del diodo desplazando la palanca del conmutador inferior a NPN y diodo en inversa. Y si el diodo está correcto, la aguja no deberá moverse, y si se moviera y diera alguna lectura, deberá determinarse si dicha corriente inversa de diodo es normal y aceptable o si es que el diodo está en cortocircuito interno. El circuito de la derecha
Es el circuito simplificado equivalente del transdiómetro TD2 de RTSKit cuando estamos haciendo esta prueba. Para comprobar el voltaje de la pila, primero colocamos el conmutador inferior en la posición de desconectado, el conmutador superior en la posición de transistor de potencia y pila, y el conmutador central en la posición de fuga. Después conectamos las pinzas de cocodrilo en sus contactos correspondientes a emisor y colector, haciendo un puente entre ellas. Después encendemos el transdiómetro desplazando la palanca deslizante a la posición transistor PNP y diodo en directa, y si la pila tiene un voltaje que está dentro del margen de funcionamiento correcto, la aguja deberá moverse, señalando dentro de la zona verde de la pila, o lo que es lo mismo entre 2,3 y 3 mA de la escala de 0 a 3 mA. En caso de que la aguja no se mueva o se mueva por debajo de dicho valor, se podrá entender que la pila está agotada. El circuito de la derecha es el circuito simplificado equivalente del transdiómetro TD2 de RTSKit cuando estamos haciendo esta prueba. Y esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis disfrutado. Así que un cordial saludo a todos y no olvidéis pulsar un me gusta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.